Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el equipo número 2, el grupo número 2, conformados por Adrián Cornejo, Yesení de la Cruz, Jonathan Delgado, John Di Paz, Axel Draco, Juan Enciso, Benjamín Esteves, Cristian Estofanero, Klaus Frey, Jorge Gallo, Germán Galvez, María García, Seleni Gaspar y el que les habla, José Miguel Echevarría, vamos a exponer acerca de nuestra tarea 2, exactamente del avance del estado del arte. Paso ahora con mi... bueno, antes de pasar con mi compañera Yeseni, me gustaría explicarle la estructura en sí que estamos teniendo para nuestro trabajo. En este caso tenemos la carpeta G2, que está aquí, como puede ver, aquí cipiado, y aquí en sí en la carpeta normal. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, tenemos por un lado la problemática, justamente con el Excel aún de las problemáticas, y para facilitarlo todo, hemos también hecho una carpeta de estado del arte, aparte de las tipologías que están afuera, que como puede ver, están aquí, que posteriormente le explicarán mis compañeros, aparte del trabajo de investigación, que es el mismo que vemos aquí, y adentro de esta carpeta del estado del arte tenemos los análisis de artículos del estado del arte de cada uno de nuestros compañeros y los artículos originales de cada estado del arte. Aparte de ellos, hemos hecho también un Excel que facilita, como puede ver, los nuevos artículos y los análisis de artículos que han hecho cada uno de nuestros compañeros, acompañado también de la clasificación que tiene cada uno de ellos. Ahora sí, sin más dilación, le paso a mi compañera Yesani que explicará lo que hemos corregido del estado de la problemática. Ok, básicamente lo que corregimos en la problemática es poner todos los autores, no son muy conocidos al final, luego colocar los títulos en las tablas, los títulos en figuras y pusimos el título en negrita, el subtítulo en cursiva y la imagen pegada a la izquierda con un interlineado de uno. También borramos los párrafos en donde no hablaban de problemas. Básicamente la problemática no. Nos enfocamos en buscar problemas y solamente todo lo negativo, nada de lo positivo como se dijo en la anterior clase. Y ya, creo que eso sería básicamente lo que nos dijo el profesor al momento de corregir. Ahora siguen mis compañeros. Hola, buenas noches. Bien, yo voy a hablar de las tres primeras tipologías. Bien, en esta tipología de color verde nosotros hemos planteado la mejora de salud mental en las personas, ya que en la actualidad, en la COVID-19, han sufrido algunos trastornos mentales y emocionales. Bien, aquí podemos ver los títulos de cada artículo, los autores y también el año de la publicación y también los cuartiles de cuartil uno, todos los tres, y el nombre de la revista. Ya, eso sería todo. Ahora le doy pase a mi compañero. Bien, dando pase a la tipología número 2, que es la tipología que podemos ver en color amarillo. Esta hemos agrupado los estudios que, bajo el mismo concepto que son encuestas que se realizaron a trabajadores en época de la pandemia. Nos referimos a estos artículos que se enfocaron básicamente en reunir perspectivas sobre distintos puntos que estaban ocurriendo durante la pandemia, así como son el riesgo y factores de protección para posibles eventos postraumáticos que se hayan ocasionado por la pandemia en cuestión. También estudios sobre la salud mental, sobre ese mismo asunto en cuestión, y qué tipo de, de problemas mentales, económicos que se puedan llevar. Y por último, también el estrés que se pueda conllevar a los profesores durante este mismo parámetro de estudio. Podemos observar también que estos tres artículos que han sido considerados para esta tipología han sido del año 2021-2022, del cuartil 1 y 2, y son de dos revistas que también son muy conocidas. ¿Listo? Sería mi compañero para la siguiente tipología. Eh, Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar acerca de la tercera clasificación de la tipología, el cual tiene asignado el nombre de población que antes ha sufrido una enfermedad o un trastorno mental. En esta clasificación encontramos el artículo 1 y 4 y 23, en el cual han sido publicados en el año 2022 y 2021 respectivamente, ¿no? Estos artículos son de cuartiles 1 y cuartil 2 y
Y más que nada muestran acá a las personas que han sufrido muestran los antecedentes de la salud mental que han sufrido las poblaciones, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el cuartil 4, que está denominado como consecuencias en la salud mental según la etapa de desarrollo. Esto se centra normalmente en lo que son las consecuencias e impacto del COVID-19 en la salud mental y enfermedades mentales como ansiedad y depresión. Aquí solo tenemos dos artículos por el momento, ambos del año 2021. Uno es Q1 y el otro es Q2. Sería todo. Bueno, en la tipología número 5 tenemos las consecuencias en la salud mental de los estudiantes universitarios. De estos siguientes autores, publicados en el 2022 y 2021 respectivamente, y se encuentran en el cuartil 2 ambos artículos. Eh, estos artículos es un estudio sobre los estados psicológicos y fisiológicos de los estudiantes durante la pandemia del COVID-19 y fueron tratados a través de la investigación, recopilación de datos durante la pandemia y acerca de la ansiedad y el pánico en la población generada. Ahora le paso a mi compañero. Respecto a la tipología número 6, se considera los artículos 15, 3 y 12, la actualidad de la salud mental en los países de Asia. Los tres artículos, dos de ellos han sido publicados en el año 2022 y el último artículo en el año 2021. Son del cuartil 2, los tres, que nos hablan más que nada sobre la salud mental en la actualidad en el país donde se originó lo que es el COVID-19. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar de la primera tipología, el cual son las propuestas de mejora de la salud mental en la actualidad, que se hizo el análisis de los artículos 11, 21 y 25. Bueno, la problemática derivada acerca del impacto en la salud mental por el COVID-19 ha sido estudiada por investigadores tales como Kumar, Cheo y Hudwat, entre otros, ¿no? Los cuales presentaron en diversos artículos métodos para la prevención de ello. Se han hecho varios estudios comparando la salud mental entre adultos, niños y adolescentes, en donde se muestra que los adultos menores de 50 años están más deprimidos y estresados que los adolescentes. Asimismo, la mayoría de las niñas o adolescentes eran más propensas a tener síntomas depresivos. Y por último, los niños de zonas urbanas tenían niveles más bajos de ansiedad que los niños de zonas rurales. Esto lo dice Che y entre otros autores, el cual se citó en Kumar. Bueno, por otro lado, esto incentivó a un posible método de prevención, el cual consiste en hacer actividades positivas, adecuadas las cuales se podrían utilizar, ¿no? Soluciones tales como juegos o charlas grupales, y así pueden permitir que los niños y los adolescentes tengan un entorno seguro para expresar sus sentimientos con sus compañeros abiertamente. Por otro lado, los servicios de telesalud mental son fundamentales para mantener la continuidad de la atención de los pacientes con trastornos de salud mental. Varios informes han demostrado la eficacia de las soluciones de la salud digital para diversas aplicaciones, incluido el abordaje y las brechas en los servicios de salud mental. Esto se cita en CHEP entre todos los autores en el 2020. Estas soluciones incluyen sistemas de Big Data basados en la nube, chatbots con inteligencia artificial, comunidades de la salud en línea y plataformas de la telesalud. Varios ya se han aplicado ampliamente por el impacto directo de la pandemia en la salud, como los sistemas de Big Data y telesalud para consultas remotas. Por último, se convocó un coloquio internacional multidisciplinario para examinar explícitamente cómo aprovechar la ciencia
de D&I para reducir las disparidades de décadas en el acceso y tratamiento de la atención de la salud mental para los niños y familias. Esto para la importancia de las políticas de la salud como herramientas de salud política para proteger a las poblaciones contra riesgos y prevenir enfermedades o daños. Esto se citó en Howard, entre otros autores, en el 2020. Como podemos ver en la figura número 3, esto va de acuerdo al artículo número 25, el cual es la idea de una herramienta digital gratuita de colaboración digital para la comunidad de salud en línea. Son moderadores de proveedores verificados que incorporan servicios multilingües, contenido de educación del paciente y promoción de la salud personalizada basada en información demográfica para abordar las necesidades de los pacientes con diversos antecedentes. Gracias. Le paso a mi compañero. Bueno, en esta oportunidad, en este caso, voy a hablar acerca de las encuestas que se realizaron a trabajadores en épocas de pandemia, que incumbe el artículo 13, 17 y 19. Bueno, Tróbolo, Laurent, Rubilar y Oro mencionan que en épocas de crisis sanitaria, los trabajadores son severamente afectados, obligados a realizar cambios repentinos en su estilo de vida laboral. Sumando a esto los cambios en las condiciones de trabajo, los problemas financieros y la sobrecarga de trabajo, la incertidumbre de la pandemia tienen efectos adversos en la salud mental de los trabajadores. En un estudio realizado en Argentina, los trabajadores que presentaron pérdidas en sus ingresos financieros presentaron mayor depresión, ansiedad, agotamiento, conflictos con la familia, insatisfacción con la vida, y las personas que trabajan desde casa reportaron menor motivación para el trabajo y sienten que el trabajo es menos placentero y estimulante de lo que solía ser, señalado por Tróbolo, entre otros autores, en el año 2022. Asimismo, muchas instituciones educativas dictaron también clases virtuales, y los docentes también se tuvieron que adaptar a la nueva realidad, forzándolos a comprender las nuevas herramientas digitales, ayudar a los estudiantes a adaptarse a la nueva realidad, lidiar con la falta de herramientas pedagógicas, causando en el docente una sobrecarga laboral, lo que aumenta el riesgo de la aparición de síndrome de burnout, señalado por Rubilier y Oros en el año 2020. La Organización Mundial de la Salud definió el burnout como el resultado de un desequilibrio entre las demandas y presión del trabajo y los conocimientos y las habilidades de los trabajadores, señalado por Leca, entre otros autores, en el año 2004. Del mismo modo, los trabajadores de la salud del área de UCI presentan mayor impacto negativo en la salud mental. El miedo al contagio, la falta de equipos de protección personal, los cambios de horarios, el miedo a el aumento de los pacientes, la presencia de eventos trágicos, son situaciones que generan estrés, angustia y ansiedad en los trabajadores de la salud, y una mayor intensidad de estrés, la angustia psicológica y la sobrecarga de trabajo podrían implicar un mayor riesgo en la aparición de trastornos de estrés postraumático, señalado por Laurent, entre otros autores, en el año 2022. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora hablando de la siguiente tipología, la población que posee una enfermedad o trastorno mental desde antes de que se generara la pandemia también ha sufrido tanto o incluso tal vez más que el público en general de acuerdo a su condición. Esto dicho o mencionado según Vivia Roig, entre otros, en 2022, también por López, entre otros, 2021, y Pacagnella y Piglione, 2022. Bueno, investigaciones recientes advierten sobre posiciones o posibles consecuencias a largo de plazo en la salud mental de las personas, especialmente en aquellos que sufren de condiciones psiquiátricas subyacentes y para los sectores vulnerables de la población mundial. Esto según López, entre otros, 2021. Y un ejemplo claro es el de las personas que padecen del trastorno de esquizofrenia. Durante el encierro, debido a la pandemia del COVID-19, aumentaron significativamente sus niveles de ansiedad y depresión, así como el consumo de tabaco del día, lo cual por obvias razones perjudica su salud, tanto mental como física. Esto dicho por Vivia Roig, entre otros, 2022.
Y en la siguiente tabla, que es sobre la categorización de los niveles de ansiedad y depresión reportados, podemos ver cómo hay una diferencia entre cuando antes de que ocurriera el COVID-19 y durante el COVID, específicamente durante el encierro que hubo. Básicamente muestra los resultados del Hospital Anxiety and Depression Scale de acuerdo a la severidad de los síntomas que tuvieron esos pacientes con esquizofrenia. Bueno, además del ejemplo ya mencionado, se encuentra un grupo de personas que podría considerarse incluso más vulnerable, principalmente debido a su edad y deterioro de alguna de sus funciones más fundamentales. Estos son los adultos mayores de 50 años, en quienes se centró para el desarrollo de un estudio que tomó lugar en Europa, en donde se concluyó que uno de los factores de riesgo más importantes que influyen negativamente en su salud mental es el hecho de presentar problemas psicológicos o trastornos de salud mental preexistentes. Esto especificado por Pacagnella y Pinglione en 2022. Y según la tabla al final, la tabla número 3, niveles de depresión reportados durante la primera ola del COVID-19, notamos que cerca de una cuarta parte de los encuestados presentaron problemas con la depresión después de la primera ola de la pandemia, con un 16.3% más deprimido en el momento de la entrevista que en los meses anteriores al brote, según Pacagnella y Puntiglione 2022 nuevamente. Bueno, ahora mi compañero seguirá con la siguiente tipología. Buenas tardes. Bueno. A mí me tocó la tipología de consecuencias de la salud mental según la etapa de desarrollo, donde se encuentran los artículos 4 y 9. El confinamiento ha afectado de una manera notoria la salud mental en la población mundial debido a las restricciones impuestas por los gobiernos para prevenir el COVID-19, que causó varios efectos en la salud de la gente, como trastornos de estrés en adultos, dificultad para concentrarse y miedo en los niños y adolescentes, y finalmente donde ambos sectores coincidieron en tener cuadros de ansiedad y depresión. Esto citado entre los autores Argiles y López, ambos en el año 2021. En primer lugar, en el caso de los niños y adolescentes, se han realizado estudios que nos muestran cómo la ansiedad y la depresión fueron los principales síntomas que tuvieron por el COVID-19. Además, en un estudio que se realizó en China, después de 34 días de confinamiento, los niños en edad escolar se diagnosticó que 19 presentaban cuadros de ansiedad y 23 presentaban cuadros de depresión. Esto citado en López, entre otros, en el año 2021. Por otro lado, según estudios realizados respecto a la población adulta, se encontró que tuvieron un aumento en las tasas de ansiedad, trastornos de estrés postraumático e irritabilidad. Así también presentaron insomnio, falta de concentración y un estado de ánimo más bajo de lo convencional. Esto nos demuestra que el confinamiento por COVID tuvo un gran impacto en estos sectores y estos efectos pueden causar un daño duradero y amplio a las personas que fueron afectadas, citado en Orgiles, entre otros, en 2020. Gracias a la educación me interrumpe. Buenas noches, yo les voy a explicar acerca de la tipología de cómo la pandemia afectó a los jóvenes estudiantes universitarios. En este caso, se han realizado diversos estudios sobre el efecto de la pandemia en las personas, pero no se ha masificado ese estudio, por ejemplo, en las consecuencias que tuvo la pandemia en los jóvenes estudiantes universitarios. En pandemias pasadas se pudo identificar que, pandemias por ejemplo como el SARS, se pudo identificar que esta población de jóvenes estudiantes de pregrado y mujeres en especial, sufrieron mayormente las consecuencias como el estrés psicológico. Esto citado en Yang en 2003. Los cambios ambientales identificados durante los confinamientos, por ejemplo, en este caso de la pandemia, donde se realizó las cuarentenas, se pueden identificar diversos efectos en la salud mental de los jóvenes estudiantes. Por ejemplo, en el caso de España, que tuvo un confinamiento muy estricto, se puede identificar que los jóvenes sufrieron mucho estrés en sus casas, a diferencia de estudiantes, por ejemplo, en este caso de
de, 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 de Italia. Esto con referencia, por ejemplo, también a las diferentes realidades que viven en estos ambos países. También se hace referencia que cuando una persona no puede, no supera esta situación, puede llegar a trastornos, por ejemplo, que son identificados como los NSSI, que son trastornos que en una etapa más avanzada puede llegar a las lesiones corporales e incluso al suicidio. Estos citados en el libro de Guerri en el año 2010. También se identificó que los patrones de sueño también fueron variando durante la etapa de confinamiento, lo cual indica un deterioro de la calidad de vida de los jóvenes estudiantes. Esto citado en Martínez en el año 2019. Ok, tras la llegada de la COVID-19, se originó un impacto en la salud física como la salud mental de los jóvenes, adultos y personas mayores de los países asiáticos, donde las enfermedades más frecuentadas fueron la depresión, la ansiedad y cuadros muy altos de estrés, así causándole daños a aquellos mismos. Dao, Munan, Xiao, Nakao. Por un lado, los jóvenes, al contar con menos experiencia y menor capacidad para lidiar con los problemas, son los más vulnerables a propagarse autolesiones no suicidas, el mismo suicidio o entre otros problemas graves. Encuestas realizadas, tras todos los estudios y encuestas realizadas, se pudo concluir que las personas que habían sido afectadas por la COVID-19 pertenecían al género femenino. Asimismo, se notaron la presencia de la depresión y la ansiedad. Por último, en Japón se ha podido determinar que no existen medidas preventivas para el aumento de las tasas de depresión y suicidio. Debido al problema mencionado, se determinó que es necesario desarrollar un sistema de triaje de salud mental y un método de intervención psicológica breve con el fin de solucionar todos los problemas mentales asociados de la COVID-19 en Japón. En el siguiente gráfico se puede apreciar el número de consultas concurridas en los centros de salud y bienestar mental e instituciones psiquiátricas con respecto al tipo de problema psicológico que se consultó el paciente observado. Gracias.